Bueno, en el año 1980 Belaúnde se hizo presidente, lo cual generó que los partidos izquierdistas tengan un auge en el Perú. Lamentablemente estos no pudieron triunfar, siendo así que Belaúnde llegó a ser presidente. Por la inconformidad de estos partidos se generó una idea, la cual fue juntarse para así poder derrocar a Belaúnde, ya que todos tenían la idea del izquierdismo. Pero lamentablemente, como existía el terrorismo, a Sendero Luminoso no le agradó esta idea y además que fue una carga más como la Junta del Izquierdismo, que Belaúnde fue presidente, y el centralismo en la ciudad de Lima, ya que se generó mucha... Hola, me llamo Carolina y yo les voy a hablar sobre las causas de la época de violencia en el Perú, o sea, por qué se dio los movimientos de violencia. Bueno, básicamente la decisión fue política del Partido Comunista Peruano, ya que querían retomar las banderas del comunismo mundial. En el Perú había una lógica de confrontación, o eras violento o eras excluyente con la sociedad. Los 50 años anteriores a que hubiera todo este problema del terrorismo fueron solo 14 años en los que hubo un gobierno, que los que fueron, solo 14 años fueron gobiernos democráticos. Con esto también podemos sumar el problema del centralismo que hubo en el Perú, ya que todo se centraba en Lima y comenzó a haber las inmigraciones de los departamentos internos del Perú hacia la capital. Eh, para 1980 Belaúnde fue presidente y en ese momento todos los partidos izquierdistas se unieron. Bueno, para 1980 cuando Belaúnde decidió ser presidente, ganó las elecciones, mejor dicho, todos los partidos izquierdistas se lanzaron a la presidencia también. Y al no ganar, decidieron juntarse todos entre ellos. Y eso fue algo que al Sendero Luminoso no le gustó la idea, le disgustó. Y ahí es cuando se inicia todo este problema, debido a, como lo mencioné antes, lo del centralismo, todas las cosas que habían pasado anteriormente. Y bueno, el terrorismo se empieza en el departamento de Ayacucho, que es uno de los departamentos más pobres que hay en el Perú. Por el... O sea, comenzaron a ver como que menosprecio y desconocimiento de los derechos a, y comenzaron a causar estos actos de violencia. Y todo esto fue también gracias a la policía, a los gobernadores de estos mismos lugares que abusaban de las personas que vivían ahí mismo, o sea, en Ayacucho. Eh, la discriminación y el racismo siempre ha sido un factor muy influyente en este tema y hasta el día de hoy, creo yo, en el Perú siempre hay mucho racismo y mucha discriminación. Y bueno, como a nadie le importaba la educación en esa época, la educación pública peruana, Sendero Luminoso comenzó a infiltrarse en las escuelas peruanas y comenzó a meterle ideas a las personas, a meterle o sea, pensamientos de violencia, lo cual les estallaron en algún momento y fue cuando empezó. Marchena, ella tiene actualmente 58 años y nos va a contar su experiencia del conflicto armado interno. ¿Cómo viviste el conflicto armado interno? Yo en esa época era adolescente, fue un tiempo de extrema inseguridad. Recuerdo mucho que mataban a los policías a diario y ellos prácticamente morían como ratas, era la frase común, salían de sus casas y no sabían si iban a regresar. Lo mismo le sucedía a muchos ciudadanos, tú salías y si mi papá iba a trabajar, nosotros no teníamos la certeza que podía regresar porque habían atentados tanto en la ciudad como fuera de la ciudad y esto era tanto de día como de noche, ¿no? Por otro lado, las muertes de inocentes fueron terroríficas porque los masacraban, los mutilaban, en la sierra los enterraban en fosas comunes, había mucha gente desaparecida, en la selva, en todo lugar del país. Nosotros tuvimos la mala experiencia de que teníamos un negocio familiar en la avenida San Luis en San Borja y la parte superior vivía en esa época en la propiedad de los Iguchi. Por tanto nos pusieron una bomba y una pérdida como de $11,000 porque teníamos venta de adornos, cristalería. Y en esa oportunidad le cayó la bomba a un joven donde le hizo volar la pierna
Evidentemente vino seguridad del Estado, todas las instituciones, y le ofrecieron, el mismo presidente le ofreció ponerle una pierna ortopédica, y hasta el día de hoy nadie los ayudó. Es decir, todo quedó en palabras, todo quedó en registros, y aparentemente los mismos miembros del gobierno robaron todo el dinero que era destinado para ellos. Y así como este atentado que me cuentas, ¿has sido testigo de algún otro? Personalmente, pero el atentado de Tarata fui yo al día siguiente, pude tomar fotografías, vi la destrucción total, nunca me expliqué cómo podía desaparecer de un edificio, desaparecieron los muebles, desapareció absolutamente todo, o sea, nunca pude saber cómo desapareció todo. Gracias. Por eso es que ahora tenemos la calle Tarata como símbolo del terrorismo. Estamos acá con Horacio Marchena, que nos va a relatar su historia en el conflicto armado en Perú. Él tiene actualmente 85 años. ¿Me puedes contar cómo fue tu experiencia en la época del conflicto armado? Sí, con todo gusto. Claro. Sí. Bueno, es una época que no quisiera ni recordarlo porque fue tantas muertes de los campesinos, en las ciudades, en todas partes había inseguridad. Estos señores que ahora están cumpliendo su pena, Abel Manuel Guzmán, era terrible, en todas partes no había seguridad, a ninguna hora, andaba nervioso por las calles. Pero bueno, gracias a Dios ya pasó esa época de terror. Ahora tenemos que, en estas nuevas elecciones, pensar bien por quién vamos a votar, porque el país se está desordenando cada vez más. Y dime, ¿alguna vez fuiste testigo de algún atentado? No, pero he visto pues en la televisión cuando las bombas de Tarata se llaman, ¿no? Sí, fue Tarata. terrible, qué pena, ¿no? ¿De cuántos seres humildes, hombres y mujeres han muerto en la selva de este partido Sendero Luminoso. Sendero Luminoso? Al fin llegamos lo estamos recuperando, pero falta mucho todavía. Ya, ok. Gracias. Porque Buenas, este es el testimonio de Cirila Zúñiga Quispe, que viene del pueblo de Santa Carmen. Tiene la edad de 49 años para este año. Este testimonio se grabó en 2017 cuando ella aún tenía 47 años. Ella provenía de Santa Carmen y huyó de su pueblo porque comenzaron los terroristas a matar gente. Cruzó por el puente de Cutina, que en quechua se significa puente del regreso. Este en realidad era como un armazón creado por cables. Cruzó con sus 3 hermanos y su padre a la ciudad de Andahuaylas, y cuando le informaron que ya estaban tranquilo el pueblo, ella regresó. Pero al regresar, mataron a su padre. Y ella fue reclutada por un grupo de terroristas. Estuvo con ellos caminando por 3 meses y logró huir a Moyobamba. Cuando llegó a Moyobamba, los policías la atraparon creyendo que era una terrorista. No contentos con eso, los policías la violaron sistemáticamente junto a otras mujeres. Y cuando ya planeaban matarla, ella huyó. Al huir, ella fue otra vez a su pueblo. Pero las cosas en su pueblo nunca fueron iguales. Ella vivía con el temor de que siempre pensaba que la iban a matar. Cuando ella llegó a Lima no tuvo oportunidades, tiene hijos y lo único que le pide al gobierno es que le ayude a educarlos y que tengan un lugar donde todas estas personas que vivieron los mismos traumas tengan un lugar donde reunirse. Pero el gobierno hasta ese año no tuvo ninguna respuesta. Esta señora estuvo mucho tiempo caminando con terroristas cuando ella no lo era. Y además ella cuenta con mucho dolor que el puente donde ella pasaba le pidieron al gobierno que lo arreglara, porque ese era el único recuerdo de cómo muchas familias sufrieron
y no tenían cómo regresar a su pueblo. Lo que planeaba su familia al regresar a su pueblo antes que mataran a su padre era traer a su ganado, el poco que tenía, llevarlo a Andahuaylas, venderlo y comprarle unas tierras. Esto nunca se realizó porque mataron a su padre. El conflicto armado interno fue un fenómeno muy violento y agresivo que violó los derechos de la población peruana. No obstante, debido a distintos factores de esa época, no a todas las personas les afectó de la misma manera. Los más afectados fueron las personas de extrema pobreza que vivían en zonas rurales y que tenían al quechua como su lengua originaria. Este conflicto afectó la cultura, las memorias históricas, los conocimientos y los sueños de todas las personas desafortunadas que estuvieron involucradas en el conflicto. Tales fueron los efectos que incluso hoy en día vemos que se comete muchísima discriminación entre personas de la misma población y que los derechos humanos se cumplen con mucha desigualdad. Las heridas del conflicto armado interno aún están presentes y falta un largo camino para que estas heridas sanen y sea un país mucho más transparente y justo y que además sea sin exclusión.